En junio de 1985, Mark Johnson y su esposa de 10 años, Sophie, estaban de vacaciones en Myrtle Beach, pasándolo genial. Mientras se relajaban en la arena, Sophie decidió tomar una foto de su esposo para su álbum de recortes, así que sacó la Polaroid Supercolor 645, que había comprado específicamente para el viaje. Presionó el botón, esperando que la foto se imprimiera. La sacó y la agitó. Lo que esperaba ver era una foto de Mark acostado en su toalla de playa. Lo que obtuvo fue una foto de su esposo, en los brazos de su secretaria. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero esta cámara en particular toma fotos que valen incluso más que eso. Cuando se revelan, las fotos tomadas con esta cámara Polaroid de apariencia normal revelan los deseos más íntimos de la persona fotografiada. Bienvenidos a la historia de SCP-978, la cámara del deseo. La principal razón por la que la Fundación mantiene a SCP-978 bajo resguardo es debido a su uso como una forma fácil de chantaje. Alguien con acceso a la cámara podría tomar fotos encubiertas y obtener información comprometedora sobre las personas más poderosas del mundo. Para evitar que esta cámara caiga en manos equivocadas, las directrices de contención prohíben estrictamente su uso para cualquier cosa que no sea simple documentación, y todos los usos deben ser registrados y revisados minuciosamente. Así que, ahora que sabes lo que hace la cámara, es hora de ver qué tipos de fotos extrañas y misteriosas ha tomado. Después de todo, ¿quién no quiere la oportunidad de obtener una visión de las mentes de los internos más famosos y peligrosos de la Fundación? Como control, el equipo fotografió una silla de oficina azul. No se registró ningún cambio, lo que demuestra que la cámara no funcionaba en objetos inanimados no anómalos. Algunas de las primeras pruebas de la cámara fueron las fotos que el equipo de investigación se tomó entre sí. Uno por uno, los doctores y sus asistentes fueron fotografiados en poses neutrales, sonriendo, como si fuera una foto completamente normal. Luego esperaron mientras las fotos se revelaban como Polaroids comunes. La mayoría del equipo de investigación tuvo cambios mínimos en sus fotos. Uno estaba encorvado en su silla, bebiendo de un frasco. Una aparecía en ropa casual, lista para irse a casa tras la jornada laboral. Un doctor estaba en la misma pose exacta, pero con una corbata de color diferente. No obstante, la foto de la última asistente resultó drásticamente distinta a su pose original. El deseo revelado por la cámara fue tan impactante que tuvo que ser censurado, y la asistente fue puesta en licencia psiquiátrica temporal. Tras esta primera prueba exitosa, el doctor a cargo del proyecto ordenó que se realizara una segunda ronda de pruebas, esta vez en una serie de personal de clase D. Una foto de un clase D, que fue fotografiado mientras comía en la cafetería, apareció como si estuviera buceando en vacaciones con su esposa e hijo. Le dejaron conservar la foto. Otro tuvo un resultado similar. Fue fotografiado en una pose neutral, como los miembros del equipo de investigación, y al revelar la foto, se vio al clase D sosteniendo a su hija sonriente de 1 año. Después de eso, los resultados de la prueba SCP-9878 comenzaron a ponerse un poco, extraños. Un clase D notoriamente retorcido, conocido como 7294, fue fotografiado en su celda, y cuando se reveló la Polaroid, estaba en la misma celda tocando un violonchelo hecho de un maniquí desmembrado. D217017 fue una víctima en etapa avanzada de SCP-217, un virus que convierte la materia orgánica en metal. Uno asumiría que su deseo más íntimo sería ser curada de su enfermedad, pero cuando fue fotografiada en su celda, la Polaroid resultante la mostraba completamente hecha de metal, arrodillada y rezando al pie de un obelisco negro. Un clase D, que había quedado en coma y estaba en soporte vital, fue fotografiado en su habitación de hospital. Su foto los mostraba solo como una piel flácida y desinflada en su foto. La fotografía de otro Class D, que se había vuelto cada vez más apático e indiferente desde su integración en el programa Class D, resultó en una imagen que era exactamente igual a como aparecían en la realidad, excepto que la luz en su celda era un poco más tenue. Intrigado por los resultados, el equipo quería ver cómo reaccionaría la cámara a un SCP-148. Un metal que bloquea las propiedades psíquicas de otros SCPs. Se hizo un casco con el material y se colocó en un clase D, a quien se le dio una revista para adultos para leer mientras se tomaba su foto. Cuando se reveló la foto, estaba muy borrosa. Al analizar de cerca, aún se podía distinguir la figura del clase D leyendo la revista, y a su alrededor se podían ver las imágenes tenues de varias personas desnudas. El equipo de investigación quería comprobar si los resultados se mantenían al usar la cámara en animales. Las fotos de los ratones de laboratorio y los conejos mostraban que estaban comiendo o apareándose. Un pinzón cebra escapó de su jaula
mientras un perro guardián y su manejador jugaban a buscar en el parque. Cuando se fotografiaron las cucarachas, no se veía ninguna diferencia entre la imagen y la realidad. Pero los resultados de prueba más emocionantes llegaron cuando la cámara se probó en otros SCPs. Para algunos SCPs probados, no había diferencia visible entre la imagen y la realidad. Este fue el caso para SCP-173, la escultura SCP-343, apodado Dios, SCP-014, un hombre inmortal que con el tiempo se está convirtiendo en concreto, y SCP-063, el mejor cepillo de dientes del mundo. Cuando se fotografió a SCP-035, mejor conocido como la máscara posesiva, en su vitrina de vidrio, la imagen mostraba a un individuo no identificado usando la máscara, sentado en un trono y rodeado por 3 cadáveres enmascarados. El equipo fotografió a SCP-043, una copia embrujada del álbum blanco que era interrogada mientras sonaba en un tocadiscos. En la foto, el álbum estaba siendo devuelto a su funda. Luego fotografiaron a SCP-049, el Doctor de la Peste, de pie en su celda. En la foto, el Doctor de la Peste está abrazando a un niño pequeño no identificado, y está rodeado de instancias de SCP-0492. Cuando tomaron una foto de SCP-050, una traviesa estatua de un mono leyendo un libro, el resultado fue predeciblemente juguetón, dado la historia de SCP de hacer bromas. La foto que salió de la cámara mostraba la propia cámara, con otra imagen de sí misma saliendo de la ranura de revelado. El análisis microscópico reveló que esta fotografía recursiva continuaba hasta que las cámaras en las fotos de las otras cámaras eran demasiado pequeñas para ver. El equipo luego fotografió a SCP-053, la niña pequeña, y la foto fue tomada mientras la niña dibujaba con crayones en su celda. En la foto, ella estaba cabalgando a través de un campo soleado en la espalda de su amigo, SCP-682. SCP-053 y SCP-682 incluso llevaban lazos, vestidos y esmalte de uñas rosa a juego. Al tomar una foto de SCP-096, el chico tímido, la imagen mostró su celda vacía. SCP-085, el boceto en 2D viviente llamado Cassie, fue fotografiado jugando con un coche dibujado. En la foto revelada, Cassie estaba realizando la misma actividad, pero tanto ella como el coche ahora eran tridimensionales. El equipo fotografió a SCP-106, el anciano, saliendo de una pared en su celda. La foto revelada mostraba al anciano vagando en un trigal cerca de una vieja granja. Desde el porche de la granja, una mujer mayor está saludando a SCP-106 con los brazos abiertos. También tomaron una foto de SCP-168, una calculadora consciente sentada en una mesa en su celda de contención. La imagen muestra a un adolescente resolviendo problemas matemáticos difíciles con una calculadora. En la mesa junto a él hay libros de texto gruesos titulados Matemáticas complicadas, Matemáticas difíciles y Matemáticas para las que necesitas tu calculadora. La foto de SCP-261, una máquina expendedora que dispensa productos de snack de universos alternativos, mostraba al SCP en su pasillo habitual, casi completamente enterrado en monedas. SCP-507, un hombre normal que se teletransporta involuntariamente entre dimensiones, fue fotografiado comiendo en la cafetería. Las fotos lo mostraban vestido como un investigador de la Fundación, conversando con otros investigadores. Cuando se fotografió a SCP-682, flotando en su tanque de contención, las fotos resultantes mostraban al SCP rodeado de los cadáveres de todo el personal de la Fundación y desgarrando a la persona que había tomado la foto. Nota del investigador junto a la foto. Bueno, eso era predecible. Sí lo fue. Por diversión, el equipo probó los efectos de la cámara en otros miembros del personal de la Fundación. Se fotografió al Dr. Bright discutiendo con el Dr. Cliff. La imagen que salió mostraba una lápida grabada con las palabras Jack Bright, descansando al fin. El equipo también tomó una foto del Dr. Cliff mientras salía enfurecido después de la discusión. Como no se puede fotografiar la cara de Cliff, tenían curiosidad sobre los resultados. La imagen mostró poca diferencia con la realidad, salvo que la cabeza de Cliff fue reemplazada por una mano haciendo un gesto grosero. Al examinar más de cerca la foto, el equipo también se dio cuenta de que había una niña joven en el fondo, que, extrañamente, tenía pezuñas hendidas en lugar de pies, quizás una joven SCP-166. Después, el equipo fotografió al Dr. Fisher con su hámster mascota. Contrario a las expectativas, la imagen no reveló los deseos del Dr. Fisher, sino los del hámster, mostrando al hámster durmiendo pacíficamente en su jaula, sin rastro del Dr. Fisher por ningún lado.
Como pueden ver en estos registros de prueba, los efectos de la cámara son, bueno, inconsistentes, con algunas fotos mostrando caprichos muy inmediatos y simples, y otras mostrando los deseos más profundos y secretos del sujeto. Aunque los investigadores que trabajaban con SCP-978 parecían divertirse mucho al poder echar un vistazo a las mentes de todos sus compañeros de trabajo y sujetos de prueba, no se puede predecir qué tipo de pandemonio podría desatarse si alguien del exterior tuviera la oportunidad de usarlo. Afortunadamente, la cámara, que ha sido clasificada como segura por razones obvias, se guarda de manera segura en el casillero de seguridad HJ12 en el sitio 17. Lo que significa que ninguno de nosotros tiene que preocuparse porque nuestras propias fotos tomadas por la cámara deseada se filtren. Pero si alguien sacara la cámara y te tomara una foto, ¿qué crees que verían? Ahora ve a ver SCP-001. ¿Cuál es el verdadero 001? Y SCP-055, el antimeme para más de las historias más extrañas de la Fundación SCP.